Bueno, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hay que mantenerse firme. Hay que mantenerse firme, exacto, firme. Firme hacia adelante, ¿no? Entre Dios siempre. Hombre, claro, amén. Bueno, pues vamos a continuar con el estudio de Proverbios. Bueno, pues seguiremos explorando profundamente en cada uno de los proverbios de la segunda mitad de nuestro capítulo 28 del libro de Proverbios, buscando conforme al original, con estas palabras que se vuelven, como les decía en un principio, pivotes, ¿no? Donde teniendo el significado correcto o no de determinada frase, toma un contexto distinto o diferente. Por eso es muy importante analizar conforme al original. Entonces, vamos a ir al capítulo 28, en el verso 15. Recordemos, para los que nos ven pues de primera, ¿no?, que el libro de Proverbios tiene, como su nombre lo indica, ideas que se van entrelazando. No todos los proverbios son lo mismo. No todos los proverbios son lo mismo. Ni todos los proverbios tienen el mismo sentir, sino que de un proverbio pueden brincar a otro, ¿no? Y de una idea a otra también. Entonces, el proverbio 15 del capítulo 28 dice: como león rugiente y oso hambriento es el gobernante malvado sobre un pueblo pobre. ¿Vale? Como león rugiente y oso hambriento. El hebreo enfatiza en el tema de la violencia, pero no solamente la violencia como la violencia de agresión, sino como quien está depredando, ¿me entiendes? Violencia depredadora. De alguien que, teniendo la posibilidad de ser justo, va por la injusticia. Dice el gobernante malvado sobre un pueblo pobre. Normalmente el pueblo pobre será un pueblo ¿qué? Vulnerable, ¿no? Vulnerable por su condición de pobreza, por su condición de escasez. Es muy fácil poder tener en la mano un pueblo pobre de dinero, un pueblo pobre en lo económico, en lo emocional, en lo espiritual, en cuanto se refiere a educación. En desobediencia. Porque, ¿sabes? Un pueblo que es pobre es un pueblo que no tiene recursos. Entonces dice, en el hebreo se enfatiza la violencia de este depredador, ¿no?, de un líder injusto, ya que la palabra hebrea rasha cita a alguien, fíjate, la palabra rasha en el original cita a alguien moralmente mal. O sea, cita la moralidad como esta parte de violencia en la moralidad de alguien, ¿me entiendes? Moralmente mal. Usa palabras como impío, inicuo, malo, malvado, pecador inclusive, y perverso. Entonces, la figura de estos animales, el león y el oso, nos dan la figura de un ser que busca satisfacer sus propios deseos por encima de la razón, por encima de la verdad. Y está de más decir que esa es la forma exacta en que los gobiernos actúan, ¿no? Es terrible, pero así es. Entonces, como león rugiente y oso hambriento, es el gobernante inicuo, malvado, malo, que está sobre un pueblo pobre. ¿Ok? El 16 dice: el príncipe falto de entendimiento. Y tú te vas a ver que varias de los versículos que vamos a estar viendo van en función a esto, al liderazgo, a quien tiene preeminencia sobre otros, casi siempre sobre el que es pobre, ¿no? Pero fíjate lo que dice el 16: el príncipe falto de entendimiento multiplica la opresión.
¿Cómo pensé en el hijo de Salomón? Aquí me dice extorsión. Dice extorsión el tuyo. Fíjate. ¿Cómo dice el tuyo? A ver, léelo. El príncipe falta de entendimiento multiplicará la extorsión. Fíjate nada más, ¿no? Y es así. Yo siempre pienso en Roboam, ¿no? En el hijo de Salomón, ¿no? ¿Qué hizo el hijo de Salomón? Cuando Salomón murió y él subió al poder, todo el pueblo, los ancianos y todos se acercaron y le dijeron, por favor, déjanos descansar ya porque los impuestos están durísimos. Obviamente Salomón se había empeñado en tener una de las naciones más millonarias o más ricas de todos los pueblos, ¿no? De hecho, el valor de la plata era como nada de tanta riqueza que había. ¿Pero a cuesta de qué? Pues sí, de los impuestos. El hijo de Salomón lo que hizo fue llamar a los de su lonja a que le aceptaran. Exactamente. Él llamó a los de la lonja de chavales con el que estaba y le dijeron, ¿cómo ven, chavales? ¿Qué hacemos? ¿Les bajamos los impuestos o qué hacemos? Y le dijeron, no, ¿qué le vas a bajar? Si necesitamos vivir vidas locas, vamos a necesitar que subas. ¿Y sabes qué hizo él? Subió los impuestos y les dijo, si creían que la política de mi padre había sido como una mordida de serpiente, pues la mía será como picadura de escorpiones. O sea, imagínate nada más. No leyó el proverbio. ¿No leyó el proverbio? Exactamente, no leyó el proverbio que su propio padre había escrito. ¡Qué brutal! El príncipe falto de entendimiento, sin vergüenza, multiplica la opresión, multiplica las extorsiones. Pero el que aborrece la ganancia ilícita prolongará sus días. Fíjate, en el hebreo literalmente dice, el gobernante que rechaza la codicia vive más tiempo. ¿Vale? Ahora, debemos ir a la fórmula que siempre hemos hablado ya, muchas veces. Cuando habla de largura de días, ¿de qué está hablando? ¿De sumar años a tu vida? Sí. Cuando hablamos de largura de días, cuando la promesa del Señor es para largura de días, ¿qué está diciendo? Que vamos a tener muchos años más de los que viviremos. No. Mejora su calidad de vida. Exactamente. La largura de días no va en función de quién vive más o dura menos años, sino... Todos Esto te está moriremos. diciendo, si tú les extorsionas al pueblo, te van a ir contra ti. Claro. Pero si tú les ayudas, te van a alzar y te van a decir, este sí que es un buen rey. Ahora, pensemos en esto, pensemos en lo que está diciendo Erlaitz, ¿no? Pensemos en los gobiernos actuales, no el de este país, porque en este país no pasa nada, pero pensemos en otros gobiernos, ¿no? Hombre, en África meridional, ¿vale? En algún país de África meridional. México tampoco, ¿no? No. Pero Peor, no, hija, no. No hablemos de presidentes, ¿no? Hablemos mejor de África. En algún lugar lejano de África. ¿Tú cómo crees que se encuentra en este momento el que está robando? El que está extorsionando, el que está haciendo las políticas terribles que están condenando a una nación entera peninsular, perdón, no digamos eso, ¿no? Al acabose. Mira, yo simplemente siempre me gusta mirar a los gobernantes cuando entran y ya cuando llevan un rato en el poder. Me gusta verlo, ¿sabes? Pero ahí tienes el ejemplo perfecto en España. Mira Pedro Sánchez. No quería hablar de eso. Mira en su rostro, no en lo que hay. No, ya. El rostro que tenía cuando empezó y el rostro que tiene ahora. Justo iba a eso. ¿Sabes? Cualquiera pensaría que tendría gorditos y bonitos porque se lo han llevado todo. Pero ¿sabes algo? Están demacrados. Está demacrado ahora. ¿Sabes por qué? Porque la largura de días... Exactamente, la largura de días viene en función a vivir vidas que plenas, ¿me entiendes? Y alguien que esté haciendo el daño, el mal, y que tenga en su entendimiento multiplicar a través de la opresión, es alguien que va a vivir una vida completamente incompleta, destruida, ¿me entiendes? Por eso dice, pero el que
aborrece la ganancia ilícita. En el hebreo diría, el que rechaza la codicia vive más tiempo. Claro. Mira, yo me acuerdo que vi una vez un documental. Ya está limpio. Vi un documental de un presidente, que no sé si lo conozcan, que se llama Correa. Que este hombre era un hombre que traía un Volkswagen Sedán de estos escarabajitos, como su cochecito, ¿no? No sé, creo que era él, ¿eh? Creo que es el, No, Honduras es otra. ¿no? Es el que es argentino, el que no daba todo su sueldo. Sí, o era uruguayo, o paraguayo, o algo así. Es argentino. Sí, yo sé que sí. Vas a decir Mujica, pero Mujica... Es ese, a la hora No de- sé, había uno Paraguay creo que es Paraguay. Había uno que ¿sabes él cuando terminó su ¿eh? Creo que sí, no sé. Ese es Mujica, pero ese... Bueno, es... Bueno, mira, Ese era mucho de cara al público, se parecía que era... Pero luego... hombre, pues este hombre al final de su mandamiento o su mandato, lo entrevistaron, lo visitaron muchas veces y el hombre seguía viviendo en la misma casa que en la que empezó. Tenía el mismo coche con el que empezó, que era un Volkswagen Sedán 75, lo recuerdo claramente, azul. Hombre, bueno, no sé, no lo sé, pero lo que yo sí sé y entiendo es que quien hace su trabajo correctamente, apegado a la voluntad del Eterno, tendrá largura de días. Pero no porque tenga días muy grandes o muy largos o muchos años, sino porque habrá plenitud, calidad, shalom en ellos. Paz, armonía, plenitud, gozo. Como dice Galatas, no hay, contra tales cosas no hay ley. No hay ley. No hay ley que te condene. Y así será para todo aquel que busca, gobierne o no, aborrecer el mal y andar conforme a la voluntad del Creador, ¿no? Creo que sí es ese. Ese es el No uruguayo, sé, pero ese no lo sé. tiene mucho marketing. Bueno, pues no sé, pero no recuerdo exactamente quién es, pero es un hombre que al día de hoy no es multimillonario, no tiene un montón de dinero. Digo, podrá haber hecho su política, no habrá sido la mejor, pero al menos no le robó a nadie nada y siguió andando conforme siempre anduvo, ¿no? Entonces, eso habla de alguien que se procuró más a sí mismo en su largura de días haciendo lo correcto que buscar llenarse los bolsillos, ¿no? Porque es de algo distinto no hacer lo malo y que tus políticas sean las correctas, ¿no? No robar, pero tú tuviste una política no correcta y, hombre, eso puede ser que no haya sido tan bueno, pero al menos él tiene su conciencia tranquila, ¿no? El 17 dice, el hombre cargado con culpa de homicidio huirá hasta la fosa. Nadie lo detiene. Hay otras versiones que dice, nadie puede detenerlo. ¿Cómo dice la tuya, brother? Es decir, nadie le detendrá. Nadie le detendrá, ¿no? El que es perseguido por homicidio será un fugitivo. Fugitivo, sí, toda la vida, ¿no? Sí. Hasta el último día. Fíjate, en el hebreo habla de un hombre cargado con sangre. Sí, aquí también, a mí Cargado de sangre, ¿no? Se me ha dicho un hombre oprimido por culpa de sangre huirá al hoyo, que nadie lo apoye. Hombre, fíjate, oprimido dice, ¿no? Bueno, un hombre más bien que sufre persecución, ¿no? Por culpa de sangre. Conciencia atormentada. Fíjate nada más, ¿no? De conciencia atormentada. Todos son sinónimos, ¿eh? Todos son aplicables. Pero la realidad es que lo perseguirá hasta la tumba. Pero ¿sabes qué es peor aún que eso? Que el delito de sangre sin arrepentimiento lo conducirá hasta la muerte segunda. Exactamente, a la muerte eterna. Este es un ejemplo de los pecados de muerte. Exactamente, exactamente. Porque más que la culpa, es la falta de arrepentimiento la que lo perseguirá y lo condenará. Porque mira, hay muchas personas que se arrepienten de algo malo que hicieron, pero a veces la culpa les persigue, ¿sabes? Es este hecho de decir, yo debía haber hecho lo que tenía que hacer, pero no lo hice, ya me arrepentí, pero ¿sabes? Siempre está ahí, siempre está persiguiéndome este asunto, ¿no? Es porque no has perdonado. Hombre, no, porque es que depende del nivel de cosas que traigas encima, en tu corazón. Igual ya te perdonaron porque tú fuiste quien hizo el mal,
¿no? Como en este Porque caso. No se ha perdonado y no lo ha creído todavía. Porque Lo que pasa es que el ser humano es complicado, ¿no? La psicología del ser humano es complicada y muchas veces esta persecución las hacemos nosotros mismos a nuestra propia mente, ¿no? por eso te digo, Entonces, el que lo vive lo sabe. Yo más o menos lo he vivido así, lo entiendo así, de esa manera. Si tú no has perdonado, vas a ser perseguido por tu pecado. Entonces tú tienes que, como dice la palabra del Señor, entrega tu pecado. Y entrégalo de verdad. Sí. Así haya sido que has tenido culpa. lo que pasa es que mira, es que Te das cuenta del día de mañana, esto es muy dependiendo, como lo acabas de decir tú, de cada persona. Mira, yo escuché muchos testimonios, inclusive dentro del grupo de la agrupación de 24 horas de Alcohólicos Anónimos, que llevas que yo andaba con estos brothers de arriba para abajo, que tenía un amigo que era ya muchos años ahí, y él me decía, no, tú tienes que... El problema del ser humano no es solo el alcohol. El problema son los males más profundos. Entonces me agarraba y me llevaba, ¿no? Y ahí andaba yo con ellos. Ahí andaba con ellos. A ver, vamos a poner atención, porfa. Chicos, vamos a poner atención acá, ¿vale? Vamos a poner atención. Madre, vamos a poner atención, ¿vale? Porque estamos estudiando. Esto muy loco esto ya, ¿no? Sí. Vale, perdón, estabas diciéndome algo, brother. No, que iba a decir que muchos seres humanos son muy exigentes consigo mismos y a veces somos más duros con uno mismo que con otros, ¿no? Y hay veces que también no nos creemos dignos. Exactamente. El otro día, por ejemplo, que estuve en Pamplona, con los jóvenes de Pamplona, un hombre muy mayor que no sé si lo conoceréis, que se llama Ever, que él no usa chip todavía y él dice que no se siente digno. Y yo le dije, es que no tienes que esperar a sentirte digno. Exactamente. No se trata ni siquiera de ser digno o no. Claro, pero hay mucha gente que tiene esa percepción sobre sí mismo de culparse, ¿no? Y de no salir Y no de ahí. creérselo todavía. Exactamente. Dios, porque... Pero yo citaba a estos amigos allá porque, no sé, tal vez no lo sepan, ¿no? O tal vez no lo imaginen, pero dentro de grupos de alcoholismo y todo esto, hay historias brutales, ¿me entiendes? Hay historias brutales. Hay historias que no imaginarías que suceden, de atrocidades brutales. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de ellos han perdonado, han sido perdonados, pero están marcados. Y esa marca muchas veces te persigue hasta el final. Pero, ¿sabes? Por eso yo les digo, la marca que verdaderamente te condena es la de no arrepentirte. El no arrepentimiento. Saúl, por ejemplo, sí conoció al Señor, escribió uno de los libros más preciosos de la Biblia y aún así lo que él había hecho, aunque ya había sido perdonado, aunque ya él quizás se hubiese perdonado, tenía la marca de lo que había hecho. Claro, él se lamentaba todo el tiempo de Esteban y de haber participado en la muerte de Esteban, por ejemplo, ¿no? Entonces, es real, pero fíjate nada más, ¿no? Lo que verdaderamente puede ocasionar que te vayas hasta el Seol, hasta la muerte segunda, con eso que te persiga, es más bien el hecho de no haberte arrepentido, ¿no? Entonces el 18 dice, el que camina en integridad será salvo, pero el que es perverso en dos caminos, dice, caerá de repente. ¿Cómo dicen sus versiones? El que vive intachablemente será librado, pero el que es torcido en sus caminos caerá de una vez. Ok, fíjate, ese está muy bueno, ¿eh? Perversos caminos. Perversos caminos, ¿no? El de perversos caminos. El de perversos caminos. Aquí dice, el que es honrado se mantendrá a salvo, dice. El del camino perverso caerá en la fosa. Fíjate, en hebreo, la palabra que se usa es tamim, para el que está en integridad. Tamim para íntegro y se traduce como perfecto, íntegro y sin mancha. ¿No? Está en plural, ¿eh? Tamim, En plural. sí, en plural, es que sí, sería como salvado, ¿no? O, sí. Es que es tamim, ¿eh? La palabra es tamim. Entonces diría que el íntegro sin mancha, que es tamim. Pero también para la palabra íntegro. Íntegro. O sea, que está hablando de... No, para la palabra. Sí, perdóname, para íntegro es tamim. Sí, para íntegro es tamim, exactamente. Y aquí yo solo quería controlar a la integridad.
a muchas áreas de la integridad. No, que es íntegro vastamente, ¿me entiendes? En todo. O sea, íntegro no solamente en una área, sino que es íntegro en todo, como una integridad integral, por decirlo así, ¿entiendes? Bueno, entonces fíjate, será salvo, yashá, porque yashá en hebreo es libre, salvo. Pero el perverso de camino torcido, la palabra de repente en el original es ejat. Escucha, y es una palabra para decir uno. Ejat es para decir uno, pero también puede usarse como para decir el primero en el orden. Entonces, en el original diría así, pero el perverso de camino torcido caerá primero. ¿Cómo decían las versiones normalmente? Los intachables serán librados del peligro, pero los corruptos serán destruidos de repente. Fíjate, de repente. Pero no dice de repente. Lo que dice es, pero el perverso de camino torcido caerá primero. Dice en alguno. ¿En dónde? Dice, más el de perversos caminos caerá en alguno. En alguno. En alguno de esos caminos perversos. Ah, vale. Todavía dice, el que es torcido en sus caminos caerá de una vez, o sea, como de sopetón. Sí, caerá de una vez, ¿no? Ahora sí que de una. Ahora sí que cae de una. Bueno, pues sí, el sentido es más como lo está diciendo en el de Isa, porque caerá primero. ¿Vale? A ver, entonces, hijita, no hagas tanto ruido, por favor. El que trabaja su tierra se saciará de pan, pero el que sigue vanidades se hartará de pobreza. Rebanadas de aire, ¿no? El que trabaja su tierra se saciará de pan, pero el que sigue vanidades se hartará de pobreza. Vanidades se traduce en el original como rikim, que puede implicar a ilusiones vacías, ociosidades, faltos de valor, acciones huecas y por ende sin fruto. Lo que no hace nada. Fantasías. Pobre y sin pan. Lo que no produce. Ahora, ¿cómo se ve? Les pongo yo, ¿cómo se ve el que sigue vanidades, el que sigue ilusiones vacías? En inglés la palabra es easy-money, ¿no? Dinero fácil. Porque, a ver, pero escúchame, no está hablando del ocioso que está rascándose el ombligo. De eso no es de lo que está hablando el versículo. No, está hablando el que anda buscando proveerse, pero no de una manera correcta. ¿Me entiendes? Robando, mintiendo. Por eso les digo, easy money, ¿no? Dinero fácil. Negocios fantásticos. En una versión decía, negocios fantásticos, ¿no? El que cree que es rico jugando a los juegos. El ludópata. Y cosas así. No quiere que sea algo de mucho esfuerzo, ¿no? Incluso podrían ser ilícitos. Yo lo que interpreto es que es una persona que literal solo busca los placeres y no... ¿El esfuerzo? Exacto. Claro. Placeres. Exactamente, pero ojo. Pero los placeres también. Sí, pero a ver, lo que pasa es que acuérdate que hay aquí algo de que se hartará de pobreza. Alguien, no sé si tú lo has visto, te ha tocado conocer gente así, que se encuentra en esa condición de querer tener siempre el dinerito fácil, la onda sencilla, que Ventajas les... y ventajas, ¿no? Eso yo lo interpreto de Y esta todos ellos siempre terminan en pobreza y siempre terminan mal. Como dice el dicho, Claro, el que busca placeres vive mal, llega a un punto donde ya no le queda para los placeres. Claro. Yo interpreto de esta forma. Pero lejos solo de pensar en los placeres, tendríamos que pensar en el hecho de cómo obtener lo que estás teniendo, ¿me entiendes? ¿Cómo lo obtuviste? ¿En base a qué? Porque es de lo que está hablando aquí. El que sigue vanidades se hartará de pobrezas. Y las vanidades, acuérdate que están puestas como cosas huecas, vacías. Esto sería como la gente que
Que busca ganar dinero con apuestas. Exacto, o que busca ganar dinero de manera fácil, engañando, lucrando de manera incorrecta, defraudando, Droga, con- drogas, ¿me entiendes? Hay Esclavos, un yo lo chico, veo más de esta forma, como la gente que está muy por encima. No, porque en ellos no hay pobreza. Sí. No se refiere a eso, porque yo buscando inclusive pensaba en la pobreza que fuera pero como espiritual, ¿no? Sí. Pues no, no está hablando de eso. Está hablando del hecho de que no hay fruto en su vida, de que habrá pobreza en su manera de mantenerse, de vivir, ¿me entiendes? Habrá hambre, para que me entiendas. Y es que a pesar de eso, que aunque tenga mucho, aunque gane lo que sea, no son felices. Yo conozco una persona y no tiene felicidad. Y por más que tenga todo lo que no le hace la felicidad, o sea, Pero es lo que les pasa a la gente que recibe las loterías. Lo queman todo y Claro. acaban peor de como habían empezado. Exactamente, terminan peor. Pues otro día sí, otro día lo que dice, escuché en la noticia, ¿no? Decía la chica, una chica, ¿no? Sentada y dice, es que le preguntó a la periodista, pero ¿qué tal? Pero si te ganaste la lotería, le dice, con tu padre y tal, no, sí, pero tienen deudas ahora. Claro. No, lo que pasa es que en España, así lo dijo, ¿no? Es que lo que pasa es que la gente aquí en España no estamos, es que no se nos ha enseñado cómo deberíamos administrar. Gastar. Eso es No estamos preparados para recibir la lotería, Eso es responsabilidad. como si hubiese una preparación para ello. Porque no meta todos en un saco, ella no sabrá administrarlo como Lo que pasa es que cuando tú recibiste, mira, hay un dicho, ¿no? Que lo que llega fácil, así se va. fácil se va. Porque no lo valoras. Sí, pero para la lotería todo dan, ¿eh? Esto se queda Hombre, no, a ver, obvio. Ese dinero que gana la lotería no es tanto, ¿eh? Así que... Hombre, a ver, si te ganas 1.000.000 de euros, si te quitan 300.000, pues tienes 700.000 euros, ¿no? La mitad. Bueno, que te quiten la mitad, no importa, ¿no? Aunque me quiten la mitad, pues ya es un dinerito que te tienes. El problema no estriba en eso, el problema no estriba en recibir y cuánto, sino de qué manera tú administras. y de qué manera tú vives con respecto a lo que estás teniendo. Ya has visto que la mayoría de la gente que ha ganado la lotería, antes de que llegue 5 años, ya han perdido todo. Hombre, Sí, o sea, se ha hecho el estudio sobre eso. Antes de que lleguen los 5 años, claro. solo un porcentaje muy pequeño ha podido... Pero ese porcentaje muy pequeño ya era esforzado y Claro, o igual y ya tenía dinero, ¿me entiendes? Igual y no era la... Aparte de eso, pierde el matrimonio, pierde el hijo, pierde... Yo lo he visto mucho mundial, eso de gente que conozco, Hombre, pelea por ese dinero. vanidad de vanidades. el porcentaje pequeño que ha salido bien para otros porque ya se esforzaban. Por eso dice la palabra del Señor, que nosotros no podemos jugar a esos de premio, ni de esto, ni actividad, nada. Hombre, para nosotros como creyentes, Javi, nosotros como creyentes no confiamos en estas cosas. No, porque te trae destrucción. No confiamos en estas cosas porque la realidad es que no tiene ningún sentido el buscar el poco esfuerzo o ganar ilícitamente o hacerte de algo sin que te cueste, porque sabes en qué termina eso, ¿no? Entonces, a ver, bueno, pues termina en pobreza y hambre. No importa si te robaron el 50, el 100, el 80, no importa lo que te hayan quitado. Lo que importa es que lo que te llega, no administras y no sabes cómo usarlo porque no te costó, ¿me entiendes? Entonces, por eso dice nuestro verso, ¿no? Pero el que sigue vanidades terminará harto de pobreza. El 20 dice, el hombre fiel será colmado de bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin culpa. ¿Cómo dicen sus versiones? El 20. El hombre de Muná. ¿El hombre de Muná, dice? En Muná, ¿no? El 20 dices, ¿no? O 19. La persona digna de confianza tendrá gran recompensa, pero el que quiera enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas. Vale. El mío dice, el hombre fiel recibirá muchas bendiciones. El que tiene prisa por enriquecerse no quedará impune. Exacto. La palabra para impune es naká.
Y es la ley de la siembra y la cosecha, de la que hablamos antes, ¿se acuerdan? Quien es diligente, honesto y fiel, cosechará fidelidad. Por eso, mira, vi que te voy a cortar ahí un poquito. Hace muchos años nosotros con Yerso trabajamos burro como burro, digo yo siempre hasta el día de hoy. Y siempre decíamos, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos solamente para las vanidades. Y se iba como a saco roto porque tú nunca veías dinero. Claro. Entonces trabajamos aquí, y siempre no tenemos. Y eso se quedó así. Y con el tiempo, ahora nos damos cuenta que las bendiciones de Dios nos da para bendecir. Inclusive no solo para ti, sino para bendecir a otros, ¿no? Bendecir a otros y todavía nos sobra. Y digo, Señor, porque eso nos vino a nosotros cuando Dios hablando, se nos vino a la cabeza así. Eso no nos pasaba hace como 9 años. Sí, 9 años. Pero desde que empezamos a honrar a mi padre y a mi madre, de mandar sin pensar a cambio, para que José, mi hermano, yo lo hacía sin ser cristiano, sin ser nada de conocimiento, él lo mandaba. Y él siempre era bendecido. Yo no sé cómo, pero era bendecido con trabajo y con todo. Claro. Abundancia. Porque esa es la ley de la siembra y la Y yo cosecha. le digo ayer, ¿No? Literalmente. cuando leímos la palabra y nos cayó al 100 a nosotros, empezamos con mis padres. Y desde el día de hoy, a mi madre y a mi padre no les falta. Y les alcanza lo suficiente lo que le mandamos y no nos falta a nosotros. Y hasta para bendecir a los demás. Te estás curando en salud con el versículo que sigue después, de los padres, No es porque tú lo quieras dar, sino que ya te pone el Señor. Claro, claro. Se dio. Así es. Y fíjate, ¿no? Dice que el hombre de Emuná, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por Emuná? La educación. Es la educación. La educación de Hashem. Entonces tendremos que decir e interpretar que el hombre que vive conforme a la Torah, ¿no? Que es diligente, honesto, fiel, cosechará abundancia y fidelidad. Adonai honra a los que ¿qué? A los que le honran. Entonces el hombre de Emuná no es un hombre que tiene que preocuparse por quedar impune o no, porque vive conforme a su voluntad. Pero ¿qué pasa con el que no? Con el que se apresura a enriquecerse, con el que no vive conforme al Emuná, muy seguramente vivirá conforme a ¿qué? Conforme al mundo. Es que sabes lo que pasa, que uno dice en su vida, no tengo para esto, pero tengo para Fíjate. tengo para esto, pero para darle, si necesita mi hermano, necesita alguien, no tengo. Porque primeramente lo que hacemos es juzgar. Lo digo porque yo lo pasé y lo viví. Fíjate que en el original dice, no sería algo como que se apresura, sino más bien como que es ligero. Pero, a ver, entendamos, ligero en su proceder. ¿Qué entienden por ligero en su proceder? Que no tiene valores, principios. Ligero en su moral, ¿no? Así decíamos ahí en México, que era un chico de moral ligera. Lo que pasa por encima de quien sea con tal de lograr. No tiene valores, no tiene principios y por eso hace No me interesa. lo que le venga en gana, ¿no? Con lo que respecta al mal, su proceder es permisivo al pecado. Por ejemplo, alguien que vende un fármaco que no ayuda, que perjudica la salud, a mí me da igual, como estoy dando dinero. Hombre, exactamente. Por eso te decíamos, con Yerso hablábamos sobre ser el ¿cómo se llama ese vendero que vendes engañando? Claro, hombre. Por eso a Yerso nunca le ha gustado eso de comercial. Estás mintiendo, estás engañando. O sea, no eres consciente, tienes que ser consciente. Hombre, un buen comercial no tendría que engañar a nadie para vender, pero... Entonces no vendería. Pero ojo, muchas veces la técnica que se ocupa para ese comercial es la del engaño. Pero ahora fíjate, tendríamos que decir que él no tiene ética, sin principios, ¿no? Hace lo que sea para enriquecerse rápidamente, inclusive vender drogas, inclusive vender un fármaco, inclusive hacer lo que sea necesario. ¿Y sabes? Aprovecharte del vulnerable. Eso no quedará impune a los ojos del Señor. Sabes que estás engañando, sabes que esa otra persona no tiene y ya la has engañado. Pero yo creo que ese es el estrato más bajo que hay en este sentido, porque puede haberse comprometida inclusive la vida de la gente, ¿no?
creo que peor que la venta de órganos, literal. Hombre, eso, la venta de drogas, la venta de... Hay tantas porquerías que son en este mundo, pero algo que nos debe dar alegría, esperanza y paz es que ninguno de ellos, escuchen bien, quedará impune ante los ojos de Adonai. Tenemos un Dios justo. Amén. Así es, Sadik. Ahí dice, que Dios es el amor, ¿y dónde dejamos la justicia? ¿Y qué la? Ya. El 21 dice, no es bueno mostrar favoritismo, pues un hombre puede pecar por un pedazo de pan. ¿Cómo dice tu versión, brother? No es correcto mostrar El 21, ¿no? parcial con nadie. Hacer acepción de personas no es bueno, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Fíjate. El tuyo dice más o menos similar, ¿no? Dice que no es correcto mostrar parcial con nadie. Hay quienes pecan hasta por un mendrugo de pan. El original es un poquito más profundo que esto que encontramos traducido aquí. Pues habla de fijarse en las apariencias, discriminando inclusive, escúchame, inclusive discriminando. Hablar con desdén, ¿no? Podríamos interpretar como marginando y así en ese sentido llevar inclusive al pecado a ese por un trozo de pan. ¿Me entiendes? O sea, el que no es bueno mostrar favoritismo, aquí lo menciona así, pero en realidad debería ser, no es bueno marginar o siempre se me va esta palabra, ¿cómo se llama? No, cuando ¿Discriminar? Discriminar. No es bueno discriminar a nadie, porque está la palabra panim, inclusive, ¿no? En el verso, en el original, por cómo se ve, por lo que se ve, ¿me entiendes? No es correcto porque eso llevará al pecado a cualquiera que tenga hambre, inclusive, ¿me entiendes? Siempre pienso, en este país sucede mucho, ¿no? En este país sucede, o sucedía, o no sé si siga sucediendo, pero tú ves a una persona que por su condición es discriminada y termina delinquiendo, ¿no? No es bueno mostrar favoritismos. O más bien aquí está la inversa. No es bueno exactamente hacer menos a unos, porque eso llevará a la persona a cometer el error, ¿no? El 22 dice, el hombre de ojos codiciosos se apresura a enriquecerse y no sabe que lo sobrevendrá la pobreza. La mía dice, el miserable corre tras la riqueza, no se da cuenta de que vendrán pérdidas. El miserable dice, ¿no? Pues no está tan mal, porque la palabra que aparece ahí es Geser. Y es miseria. Tacaño, Ávaros, dice. aquí dice tacaño. Tacaños. Bueno, pues aquí está. La palabra en realidad es miseria, ¿eh? Es miserable. Acá dicen los ávaros. Y en el original está implícito el de ojo malo. Hayin, Rahayin. El de ojo malo. Así dice, ¿eh? Ojo malo. Inclusive se traduce como malvado o perverso, avaro, calumniador. Literal, ojo malo. Y fíjate que tomó mucho sentido leer esto cuando después leo Mateo 6:23. Vamos a leerlo. Buscar el reino. No, espérame. Mateo 6:23 dice. No, sí, Miguel. Mateo 6:23 y 24. Y el Señor habla de eso. Y dice, pero si tu ojo es malo o es maligno, todo tu cuerpo estará sumido en tinieblas. ¿No? Dice, y si hay luz, y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuánto más no lo serán las tinieblas mismas? ¿No? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Miseria pura, ¿sabes? Por eso dice Geser, porque habla de miseria, ¿ok? Entonces, el hombre de ojo perverso, de ojo malo, no está hablando de que tenga ojo loco por ahí que ande viendo cositas, no, sino que lo que está en su ojo es como está él. ¿Qué dice en el 23 el tuyo? ¿El 6:23? Sí. De Mateo. ¿Sí? Ajá. Dice, pero si tu ojo es maligno,
todo tu cuerpo estará sumido en tinieblas. ¿No? Nublado, dice acá. Nublado, claro. Oscuridad. Pero oscuridad, pero fíjate, está hablando no de un ojo, sino de que el hombre maligno, Ya tiene por sí. ¿me entiendes? Si el ojo, si Yehoshua dijo que el ojo es la ventana de lo que hay dentro, y si tu ojo está mal, eso significa que por dentro todo está sumido en tinieblas. Es que tuviera razón que mentalmente también ves, o sea, por dentro. Hombre, claro, por eso dicen que los ojos son las ventanas del alma. Del alma que no tienes, brother. ¿No? Hombre, sí, ¿no? El hombre de ojos codiciosos, no. El hombre malvado, perverso y codicioso, ¿no? Apresura a enriquecerse y no sabe que lo que le vendrá en realidad es la miseria. Pero aquí hay algo muy interesante, fíjate, continúa el 24 diciendo, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Elohim y a Mamón. En el original dice, ¿quién es Mamón? El Dios del dinero. El dineros. No de los árabes, no, de dineros, nada más. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Exactamente. No puedes servir a Elohim y a las riquezas, porque al final traerá Geser, miseria. ¿No te imaginas la cantidad de gente que esconde el santo este de la riqueza? San Pancracio, me parece que es. Uf, no me digas. En las oficinas. No, Está- no sé, es uno de Judas, ¿no es? San Judas. Creo que No, ese es el malo. el que digo yo creo que es San Pancracio. San Pancracio. Yo me encuentro, están escondidos. ¿Y para qué lo esconden? Porque, para que no lo vea la gente y, no sé, piense cosas. Está escondido detrás del libro. Ah, ya entiendo. Tienen un culto hacia ese y ocultan el culto que tienen para que la gente no los vea, pero andan tras de Mamón. Pero así de gente, ¿eh? Que Guau, tú decías, qué pues, pena. No creo que esta persona sea... Pues, ahí- Qué pena, ¿eh? Ahí lo tengo. Qué pena, fíjate, cómo el Señor, cómo el Señor lo enfoca hacia lo del ojo malo, lo que tiene que ver con servir al dinero, con servir a Mamón. Porque en nuestro versículo dice que el codicioso se apresura a enriquecerse. ¿Y qué dice nuestro Señor? El que tiene ojo malo, ¿no? Ese es el que anda en tinieblas y no puede servirle a Elohim, porque andas en la luz o andas en las tinieblas. Proverbios 23:4 lo leo yo. Dice, no te afanes por riquezas, sé prudente y desiste. O sea, fíjate la advertencia. No andes afanado por volverte rico. Desiste, sé prudente. ¿No? ¿El 24 dices? Proverbios 23:4. ¿Pero has leído el 24 por el 28, 24? No. Se ha ido a leer un... No, leímos el 24 de Mateo 6, 23 y 24. Y ahora fui a Proverbios 23:4. Ahora sí que va el 23 de nuestro texto base, de Proverbios 28, ¿vale? A nuestro texto base, sí. Perdón, es que los traigo como peloteando, de arriba abajo, ¿eh? El que reprende al hombre hallará después más favor que el que lisonjea con la lengua. ¿Cómo dicen sus versículos? El que reprenda a un hombre al final hallará más favor que el que lo elogie. Eso, exactamente. A fin de cuentas, la gente aprecia la crítica sincera, mucho más la adulación. ¿Cuánto más que dice? ¿Cómo dice? Mucho más que la adulación. Hombre, vale, bien. Sí, parecido. Bueno, ¿otro por ahí? A fin de cuentas, más se aprecia al que reprende, que al que adula. Vale, bien. ¿Uno más? Aquel que reprende a otra persona al final recibe más agradecimiento que el lisonjero. Fíjate, el sentido de este verso recae sobre la palabra después, con el tiempo, a la distancia. Cuando el peso del tiempo
muestra la verdad. Yo aprendí hace poco una frase que está relacionada con esto, que es así como poética, que dice: saben los años lo que desconocen los días. Amén. Sí. ¿Es real? Sí. Fíjate, una imagen clara de esto, y lo platicábamos ayer mi esposita y yo, una imagen clara de esto es cuando un hijo recuerda los consejos de su padre que en su momento le parecían ajenos, inclusive locos, o que no tenían nada que ver con él, y con el tiempo puede decir: cuánta razón tenía mi viejo, cuánta razón tenía mi madre, mi padre, Así me dice mi hijo, ay mamá. cuán sabios eran sus consejos, ¿no? Entonces, esto, ¿sabes? Es algo que se somete con mucho precisión al tiempo, ¿no? Al tiempo. Es una prueba que con el tiempo y la distancia va a dar su resultado. ¿Vale? Entonces, es de mucha más valía y valor la reprensión que el lisonjear. Porque de nada sirve que te digan que eres bien bueno cuando eres re malo. Porque al final te terminas creyendo y al paso del tiempo y con los años terminas diciendo: vaya que hice caso, y estás en el hoyo, Aunque ¿no? no digas nada, pero si tampoco le reprendes, va a creer que está en lo correcto. Hombre, claro. No Claro. hace falta decir nada, solo con ser omiso ya estás incurriendo también en una falta. Claro. Tiene la misma responsabilidad que el que lisonjea, que el que no reprende tal actitud, ¿no? Bueno, el 24 dice, ya casi acabamos. El que roba a su padre o a su madre, dice, no es delito. El que hace eso es compañero del destructor. Fíjate lo que dice. A ver, yo quiero escuchar las otras versiones porque en el original, está fuerte este rollo, ¿eh? Que roba a su padre. Que roba a su padre o a su madre y dice, eso no es ofensa, es compañero de los vándalos. Fíjate, dices compañero de los vándalos. ¿El tuyo? Es parecido a lo del poeta. El que roba a su padre y a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Del destruidor. Ajá. El que roba a su padre y a su madre y dice, ¿qué tiene de malo? Es igual que un asesino. Exactamente, eso es lo que yo quería, a ese punto quería llegar, ¿eh? Fíjate, literalmente dice que quien roba a su padre es socio, secuaz, de hecho aparece, en el hebreo aparece la palabra haber ahí, porque es asociado, ¿no? De la perversión moral. Encontré un comentario en Ginebra, se llama el comentario de Ginebra, ¿no? Que dice, saquear a los propios padres exhibe descaradamente una depravación moral, escúchame bien, que socava todas las relaciones. Es que literalmente sería como quitarle la vida, ¿me entiendes? Fíjate, Proverbios 28-24 dice, el que roba a sus padres diciendo no es delito, es cómplice de delincuentes. Esta es la versión, es otra de las versiones que también tengo aquí que, fíjate, ajá, sí, exactamente. Es la BTIH. En la oración dice pesa, el que dice que no es pesa. El tipo de pecado que es el peor, ¿no? Pesa, ajá. Sí, el peor. Fíjate, robarle a tus padres está catalogado como uno de los peores. O sea, exactamente, como el que, Yo le llamo eso. hombre, como si fuese un pecado de muerte. De hecho, La NTV, la nueva traducción viviente, los tacha de asesinos. Sí, asesino, dice que es aquel. De hecho, Víctor, comentando eso, les voy a comentar algo sobre mi familia, que el día sábado mi cuñado falleció, que tenía 47 años. Uy, De hecho, peleaban por la herencia de mi padre que había dejado. Mi hermana, la que es la segunda que soy yo, ella era la que era como la patriarca de decirle no. Mi hermana la otra no tiene casi nada, pero decirle, no, la vamos a dejar en la calle porque te vas a salir de esa casa porque la vamos a vender y necesitamos el dinero. Semanas antes.
y a mi hermana le habían hecho tonterías, ¿no? Y mi hermana ha dicho, pues bueno, tú si quieres vender, yo me voy. Me llama a mí y me dice, Rosa, yo no tengo dinero ahora para salirme de allá. ¿Me puedes dar dinero? ¿Me puedes prestar? Y yo le digo, sí, te voy a mandar. Y yo le cuento eso a mi marido. Y justo pasando como 3 días, 4, fallece mi cuñado. El marido de tu hermana, la que lo que estaba sí. votando porque hay que vender la casa que necesitamos cuando sabe que tu hermana no quiere y tiene que estar allí. Entonces yo lo que digo, y es lo que se cumple, dice Yerso, ¿ves lo que te digo, hija? A la final el dinero va y viene. Sí, sí. No tenía nada, se le pasó, se fue, no hizo caso por estar peleando por la herencia y esto, mira lo que sucede. Pierdes lo más importante de la vida por lo que verdaderamente no tiene importancia. Por eso nosotros insistimos tanto que lo que nosotros debemos luchar y buscar no es en este mundo, sino lo que te dé eternidad, ¿no? Lo que determine eternidad. De los padres, o sea, para los hijos en general, que no roben los chocolates de las madres. Eso también hay que decirlo, ¿eh? Ni de los padres. Porque no se roban chocolates. lo mismo es robarle un chocolate que robarle 20 euros en la cartera, ¿eh? Está mal robar chocolates y esas cosas. Fíjate, la palabra en el original es Sí, shahat, ¿ok? Shahat. Y tiene que ver con corromper, corrupción, dañar, herir, pero inclusive matar. Inclusive se ocupa esta misma palabra para cuando se habla de violar, en todos los sentidos. Nada más para que te des cuenta y dimensiones de qué grado son los pecados en contra de los padres. Es grave. Gravísimo. Yehoshua puso fino a unos cuantos por este motivo. Vamos a leer Mateo 15. Mateo 15 del 1 al 9. Ay, que me quedas. Engarróteseme ahí. Mateo 15 del 1 al 9. Es que, ¿cuántas veces? Mateo 15 del 1 al 9. Entonces se acercaron a Yehoshua unos fariseos y escribas de Jerusalén diciendo, ¿por qué quebrantan tus discípulos las tradiciones de los ancianos? Fíjate lo que dicen, ¿eh? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Mira la dimensión de la moralidad del que está incurriendo en pecado y que está observando el mal de otros sin poder ver el mal que tiene propio. Y él les respondió diciendo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim por causa de su tradición? Porque Elohim dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muere irremisiblemente. Si te das cuenta cómo los pecados que van en contra de los padres tienen que ver con asesinato. Pero ustedes dicen que cualquiera que diga a su padre o a su madre aquello con lo que pudiera bendecirte, lo he dado de ofrenda a Elohim. O sea, que lo que me corresponde para darle a mi madre o a mi padre para que vivan, ya no se lo doy porque voy y lo doy de ofrenda. Quedo bien para con Dios, pero dejo desprevisto a mis padres. Cuando lo que debería hacer esa persona es darle a sus padres y después ir a dar su ofrenda. Bueno, no tienen que honrar a su padre si... Dice, no tienen que honrar a su padre. Así han invalidado la palabra de Elohim por causa de la tradición de ustedes. Porque esta era una práctica que te eximía de tener que darle a tus padres por el hecho de que lo que tú tenías primero es al templo, primero es a Dios, que a tus padres. Me suena mucho esto a prácticas actuales, ¿eh? Hay que decir que esa tradición no era el lavarse las manos como se hace ahora, sino que era, primero me echo agua en una mano. Claro. Luego con otra jarrita me echo en la otra, digo que Dios me ha mandado a hacer esto y entonces así ya todo lo que toque es puro. Porque decían que si no hacías eso así, todo o sea, no bastaba con que tú te llegaras y te lavaras las manos hasta los codos. Tú tenías que hacerlo en la forma que ellos hacían y decir, Baruch atah Adonai Eloheinu, gracias Señor te damos porque tú nos ordenaste lavarnos las manos con la mano derecha y después la izquierda y la izquierda y la derecha y tan. ¿Me entiendes?
Eso es lo que no hacían los apóstoles porque era un sinsentido. No había ningún peso. Y entonces Josué les dice, ¿por qué ponen sus ojos en lo absurdo y en lo ilógico y en lo que es verdadero no lo hacen? Y además está ahí también cuando Josué les dice, no es lo que entra, después de eso viene lo que os contamina, sino que es lo que hay en vuestro interior lo que os contamina. Pero fíjate lo que les dice antes, hipócritas. El derecho de comerlo con el lícito. No, es que es otra cosa. Por eso no lo cité aquí, porque es para meternos en otro asunto que nada tiene que ver. Porque no tiene nada que ver con comidas ilícitas o no. Lo que está diciendo es, si te lavas las manos o no, y te comes con las manos bien mugrosas la comida, no te va a pasar nada espiritualmente. ¿Vale? Porque no es lo que entra en tu boca, y con eso no te da derecho a meterte un cerdito o una gamba, sino que no tiene nada que ver con eso. ¿Entiendes? Sino lo que sale de tu corazón. Por eso le dice, hipócritas, bien profetizó Yeshayahu de ustedes diciendo, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Mandamientos que se han inventado personas. Que se han inventado para poderse salir con la suya, porque esa es la realidad. Este mandamiento no hace otra cosa más que salirte con la tuya. Entonces, que quede claro, hijos, hay que bendecir a los padres. Es un mandamiento. Y lejos, ahora te voy a decir algo, Aquí dice que le robes. Pero yo te digo algo, si tú no provees a tus padres, es como si les estuvieras robando. No, le está robando. Entonces, hagamos lo que es correcto, lo que nos corresponde, conforme a la voluntad del Eterno. Amén. Muy bien. Aunque no se merezcan. Aunque no se lo merezcan, dicen por ahí. No importa. Se lo merecen siempre. ¿Ok? Hombre, ya me hubiera gustado que nuestros padres hubieran dicho, a ver, mijito, hoy no comes porque no te lo mereces. Ay. Y mira que había muchas veces que no nos merecíamos ni lo que traíamos puesto. Es que mi hermana la Y yo al menos nunca anduve desnudo. Que mi hermana la pequeña tuvo una experiencia con mi padre. Bueno, sí. Mi hermana. Pero bueno, eso no importa, porque te voy a decir algo. Cuando nosotros somos obedientes a lo que dice la Torá, no importa las experiencias que hayamos vivido en el mundo. Es que literal, en la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice, si se ha portado bien, honralo. Exactamente. Yo sé que es difícil. Ahora fíjate cómo es el Señor, que te da una promesa en ese versículo. Pero ¿sabes qué pasa? La cura de vida. Pero, a ver, escúchame, la de la largura de vida, vamos a lo mismo. No es que te va a dar muchos años más, espérame, sino que vas a dormir con tu conciencia tranquila, proveyendo a los tuyos. Trato de decir, ¿no? Vivir que se resalte Sandrita, en tu semblante, porque dice que eso también da como hablaba de los presidentes antes, ¿no? Como tu vida, ¿no? Tú cuando haces las cosas bien y duermes en paz, mano. Pones la almohada tranquilo en tu cabecita. Puedes dormir. Si no puede uno dormir, Puedes dormir. Pones tu cabecita en la almohada y dices, Baruch Adonai, yo vivo en paz, tranquilo, hice lo que me correspondía. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es verdad. Pero hasta que tú no lo vives, ¿lo vas a pasar esa prueba? Ay, chuti, ahí te la ves. Me la pasaba a mí, digo. Hombre. Y digo, pues claro que voy a hacer mi pataleta porque te confronta, el pecado y te confronta lo que estás viviendo. Pero cuando ya vas... Bueno, mientras hagas la pataleta, pero con el billete por delante, hagamos lo que queramos, ¿no? Sí. Honremos a los nuestros, hombre. No hagamos lo que no nos corresponde. No. A ver, no, pero esto era algo que también los fariseos decían mucho. Yo honro a mi padre porque siempre le doy mucho loor. No. Casi siempre la honra va reflejándose en el bienestar de ellos, a través de lo que tienen y lo que no deben de tener, o lo que lo dejan de tener. Pero de hecho también ¿No? yo, como le digo a mi papá, tampoco eres un caramelito dulce tú, porque... Hombre, no. Pero ojo, lo que nosotros, la relación, lo que el Señor pide de nosotros con nuestros padres no es proporcionalmente inverso a lo que hemos recibido de ellos, ¿vale? No es proporcional. A ver, no es proporcional que si nuestros padres fueron buenos o malos, el de honrarles o no. Aquí no te dice la palabra, es que si tu papá fue malo, entonces no le honres. No se trata de eso. Aquí lo que te dice la palabra es, honra a tu padre y a tu madre. No le robes.
Porque, ¿sabes? Está catalogado como inclusive asesino el que lo hace. El que no... Cuidado. Cuidado. Hay que ver que ahora nosotros estamos en la posición de ser padres. Ajá. De hecho, Hombre. Que nuestros hijos Hombre. también prosperen. Claro. de hecho, mi padre, aunque hace más casos a mí, yo tengo que llamar a mi madre y dice, llama a tu padre, hija, porque a mí no me hace caso ni mi hermana de nada. Bueno, eso ya es otro tema. El de corazón arrogante, dice el 25, el de corazón arrogante suscita contiendas. ¿Ok? El de corazón arrogante suscita contiendas. ¿El 25 el que sigue? El del 28, ya el 25, ya faltan nada más unos cuantos, ¿eh? Faltan 3 nada más. El de corazón arrogante suscita contiendas, pero el que confía en Hashem prosperará. ¿Cómo deberíamos entender esto? ¿Cómo dicen sus versiones? A ver. El hombre avaro provoca contiendas, pero el que confía en Hashem gozará de prosperidad. ¿Tú me mencionas Hashem? El tuyo no menciona Hashem. ¿Qué dice el tuyo? El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Hombre, pero es que ahí la sabiduría, el principio de la sabiduría, ¿no? Es el temor a Adonai, ¿no? Y acá dice, el que es ambicioso provoca peleas, pero el que confía en el Señor prosperará. Exacto. La palabra en hebreo es nefesh gará, que es altivo de espíritu, soberbio, contencioso, arrogante, ¿no? El de corazón arrogante, el de corazón necio y contencioso, altivo, provoca contiendas, ¿no? Pero el que confía en Hashem prosperará. Proverbios 26, 21 dice, los carbones para el fogón, la leña para el fuego y un hombre contencioso para encender la disputa. No hace falta más. Es fórmula probada. Proverbios 15:20 dice, un hijo sabio hace feliz a su padre, pero uno necio humillará a su madre. Entonces, el que confía en Hashem, el que es ávido de sabiduría, hombre, y no estamos hablando de la sabiduría del mundo, sino de la sabiduría que proviene de lo alto, prosperará. No así el arrogante, no así el contencioso, el altivo de espíritu. En palabras más coloquiales, soberbio, ¿no? Vale, el 26, vámonos rápido. El 26 dice, el que confía en su propio corazón. Yo he leído ese antes. Me he saltado un versículo. ¡Ah! ¡Señor! Por eso no salía. Por eso no salía Hashem. ¡Hombre! Acabo de leer el anterior y sí. Hombre, mira. Ahora todo cuadra. Ahora todo cuadra. Muy bien. Muy bien. El que a ver, ¿cómo dices tú? A ver. El 26. Sí. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Eso, exactamente. El que confía en su propio corazón es necio. Es lo mismo que el mío. Sí. Exacto. Aquí la palabra corazón debe interpretarse como voluntad. Por eso dice inteligencia. La Biblia dice que confía en su propio instinto. Claro. Es tonto. El que tiene sabiduría escapará. Es que ahí tiene que pensarse como no corazón físico, sino como esta parte en donde está nuestra voluntad, nuestros deseos, ¿me entiendes? Las emociones, ¿no? El que confía en su propia sabiduría será víctima de sus propias decisiones, les pongo yo aquí. Es real. Tú confías en tu propia sabiduría y vas tú solo, ¿eh? Vas tú solo. Como te puede salir bien, como estoy seguro que casi te saldrá mal, ¿no? Pero cuando confías en la sabiduría que proviene de lo alto, serás librado, hombre. Eso es juego, es que es ganar seguro, ¿no? Es jugar seguro. Así es.
Proverbios 3:5. ¿Qué dice Proverbios 3:5? Me haces volver, hijo. Confía en Hashem con todo tu corazón y no te fíes de tu propio entendimiento. Exactamente. Confía en Hashem con todo tu corazón. No te fíes de tu- Y no te fíes de tu propio entendimiento. Jóvenes Pon tu confianza. y no tan jóvenes, sus maravillosas ideas, guárdensela para otro momento. ¿Qué es lo que dice? Que se me olvida el mío. A ver, dime. Sí, yo tu bolsillito. yo Pon también tu puedo confianza leer. totalmente en Hashem y no te fíes de lo que crees saber. Recuérdalo en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino correcto. Exactamente. Las maravillosas ideas no sirven de nada. Te condenan, ¿eh? De verdad. Te vuelves víctima de tus propias decisiones, de tus propias ideas. Y eso es grave. ¿Vale? Vamos entonces a el 27. ¿Qué dice el 27, hija, tú en tu Biblia? Esa que me gusta y que no la has leído en todo el tiempo, ¿eh? Sí, me gusta cómo dice esa. El 27, 28-27. ¿Qué dice? No, 28, ¿no? El Proverbios 28, sí. Proverbios 28 ¿Cuál? y en el verso 27. No, 26, ¿no? No, 27 ya. Vale. El que ayuda al pobre no conocerá la pobreza. El que le niega su ayuda será maldecido. Órale, está bien, ¿eh? Porque mi versión nos dice eso, ¿eh? Me gusta esa Biblia, ¿eh? Me gusta esa versión. ¿Qué dice la tuya, brother? El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Sí, recibirá maldiciones. En el original la palabra para el que aparta sus ojos es alam ayin, que debería traducirse como más bien quien esconde sus ojos. O sea, como quien decide no ver. Acá dice maldecirá. Pero al final será maldecido, ¿no? No, la Biblia dice, el que le da al pobre no parecerá necesidad, pero el que cierra los ojos, Ajá. necesidad. Yo creo que cuadra más con eso. Exactamente. ¿No acaso esconder tus ojos es quitar tu vista de su voluntad? O ignorar su necesidad también. Ojo, pero es que escúchame bien. No pienses en lo natural solamente hacia la persona. Piensa que tú eres un hijo de Adonai. Tú eres un hijo de Dios, ¿no? Y tú actúas como hijo, no como ajeno. Tú actúas como quien da honra y gloria al Eterno todo el tiempo. Si tú retiras tus ojos de Adonai, vas a terminar haciendo ¿qué? Ignorando la necesidad del que está al lado. Es apartarte de su instrucción, apartarte de su Torá. Por eso dice, el que da al pobre no tendrá necesidad. ¿Por qué? Porque el que da al pobre está haciendo conforme a lo que el Señor le ha mandado. Pero el que aparta sus ojos de la instrucción del Eterno, el que aparta sus ojos de hacer lo que es correcto, recibirá muchas, ¿qué dice? Maldiciones. Pues, ¿qué crees? Que acuérdate que la palabra, el sinónimo, bueno, no, lo que se estaría interpretando como maldición es separación, ¿no? Estar separado de Adonai. Entonces, ¿qué sentido tiene que el que aparta sus ojos de lo que dice la instrucción recibirá maldición? Claro, terminará lejos del Eterno, lejos de Adonai. ¿Ok? Ciérrate la puerta. Entonces, ¿cuál es el fin de ello? Separación de Adonai, ¿no? Separación del Eterno, y eso se interpreta como maldición. Vamos al 28-28, que ya terminamos. Al 28-28, deja así, ya luego lo cerramos. 28-28, ¿qué dice? Cuando los malvados se levanten, la gente se esconde, pero cuando perecen, aumentan los justos. Eso, ¿no? Vale, muy bien. ¿Qué dice tu versión, hija? 28, cuando triunfan los impíos, la gente se esconde. Cuando perecen los justos, prosperan. Ok. Siempre que pienso en esto, no sé por qué, pero siempre pienso en gobiernos.
Es que es de verdad, o sea. Hombre, no. Cuando los impíos... Porque ahora los buenos son todos no impíos. Es que, hombre, yo sé que no hay todos, pero no conozco todavía ninguno. No, yo no. No. No sé. No sé, pero, ¿sabes? La caída de los impíos da lugar al florecimiento de los justos, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí. Realmente cuando hay impíos arriba, la injusticia también está arriba, ¿no? Y, ¿sabes? Los hombres se esconden. Esto se podría definir como, por ejemplo, lo que ocurre en Venezuela a día de hoy, en Cuba. Salen los impíos, gobiernan los impíos, y los hombres, los justos, se van de sus países, desaparecen, se esconden, porque no hay quien viva, ¿eh? Claro, son mermados, ¿no? Y si desaparecen esos gobernantes, esos dictadores... Hombre, qué buen ejemplo ese, ¿sí? Regresarán. Exactamente. ¿Cómo quiere volver a su tierra? Proverbios 28:12 dice, cuando los justos ganan, todos celebran. Pero cuando los malvados llegan al poder, la gente se esconde. Sí, está mismo el 28, pero en el 12. 29:2, ¿no? No, 28:12. Es un texto que va de la mano de hay de a los que a lo malo le dicen bueno y de los que a lo bueno le dicen... Claro. Aquí en esta traducción algo interesante. Cuando el justo se alegra de gloria, pero cuando se levanta el malvado escasean los hombres. Claro. Fíjate, hay más hincapié ahí, los hombres. Sí. Quiere decir que no todo el mundo se le puede llamar hombre. Hombre, lo que pasa es que habría que ver si dice Aish ahí. Seguramente. O dice nada más Adán. No se dice que no está registrada ahí la palabra. ¿Ah, sí? Yo pienso que debe decir ish. Debe decir Ish, ¿no? Yo creo que sí. No lo sé, a ver, ¿podríamos verlo? Estoy con el Strong, ¿eh? Pero Sí, sí. Me dice que la palabra grabada no hay definición en hebreo. A ver, yo lo tengo aquí. Es Proverbios 28:28, ¿no? Dice... no dice Ish, dice Adam, como hombre natural. Pero en el 12, que yo acabo de leer el 12. Ah, en el 12, el de Proverbios 28:12. Vamos a ver, porque el 28:12, vamos a ver qué dice aquí. Cuando los justos triunfan, Tzadik. Sí dice Sadik. Dice Sadik como justo, pero... sí, no aparece... Ah, sí, hombres. Y aparece Adam igual. No está diciendo Ish. Sí, lo está diciendo Adam igual. Como hombre común. Como hombre X. ¿Vale? Entonces, este proverbio es el mismo, pero en un sentido inverso. ¿Te das cuenta? El 28:12 que el 28:28. Para tener mayor entendimiento, lo citamos. Ahora, Proverbios 11:10 dice, Proverbios 11:10, toda la ciudad celebra cuando los buenos tienen éxito. Así mismo gritan de alegría cuando mueren los malvados. Qué triste esto, ¿no? Aquí dice que hay fiesta cuando aparece el impío. Cuando aparece el impío, ¿no? Hay fiesta. Hombre, celebran, así es. La fiesta que habrá cuando caiga Maduro. Hombre, y muchos más. Hombre, ya, hombre, por favor, que no quiero que nos bajen el video después, hombre. Bueno, hombre, no te digo. Vale, el enemigo un día dejará de ser. ¿Ok? El enemigo un día dejará de ser. Yehoshua le aplastará y derribará para siempre. No, este es comentario mío. Este es según San Víctor. ¿Ok? Este es comentario mío. Víctor 28:12. En primera de Hugo, ¿no? Y derribará para siempre. Y nunca más habrá el impío y jamás volverá a existir, dice, ¿no? Les pongo yo aquí. El impío jamás volverá a existir. Los justos, los sadikim, y les pongo así con símbolos de exclamación, permaneceremos para siempre. Amén. Perseveremos guardando su palabra. Hemos visto en cada proverbio que hemos leído que el que está pegado a la sabiduría,
que el que camina en integridad, que el que anda en la emuná, el ish que está en emuná, que anda caminando conforme a los preceptos, ese es el que vive firme, ¿no? Entonces, firmes y constantes en la santidad. Y tendrá plenitud, así es. Y no largura de años, como que vas a vivir 800 años, como el buen Noé, perdón, como el buen Adán, ¿no? O 930, ¿no? No. O Matusalem. No. Sino que vivirás en gozo y en plenitud. Pero yo en eso de la largura de días, también yo creo que se puede interpretar como vivir más años, porque la gente que vive la buena vida, como estabas explicando antes, se muere muy joven. A ver, ¿sabes por qué hemos entendido y llegado al tema de entender que se trata de más bien años de gozo, años de profundidad en el Señor, años de alegría, años de shalom? Porque ¿de qué serviría tener 100 años más, 50 años más, haciendo lo mismo? ¿Me entiendes? Entonces, nosotros hemos preferido mirarlo como en esta largura de días, interpretarlo como los años que te dé el Señor, sean muchos o sean pocos, sean vastos, sean íntegros, sean completos y sean en Él. Yo creo que se describe ¿no? De las dos formas. Hombre, claro. Gente que se muere a los 15 años porque se metió en la droga. Hombre, es que... Vamos a ver, es que si tú vives con gozo, con las cosas bien hechas, una consecuencia de hacer las cosas correctas es que vas a vivir más tiempo, porque lo estás haciendo bien. Ahora, algo que yo sí creo que es muy importante, y por eso también hemos decidido pensarlo así, es porque el que camina en integridad conforme a la voluntad del Eterno y tendrá largura de días, realmente, y creo que esto no me equivoco al decirlo, no le importa cuántos años le quedan en esta tierra. Lo que le importa es vivir los años que viva aquí para ir a la eternidad. El vivir es Mashiach y el morir es ganancia. Así es, porque el vivir es Mashiach y el morir es ganancia. Perseveremos pues, quedémonos con eso, perseveremos pues en su instrucción para que el nombre de nuestro Señor y Rey, Yehoshua HaMashiach, sea exaltado en todo tiempo y en cada una de las cosas que hagamos en nuestra vida. Amén.